Amadísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por el día que nos has dado, Señor, por desde la escuela dominical, Señor, a los cánticos que te cantamos, alabanzas a tu nombre, Padre. Seas tú el que dirija este momento, Señor, que tu palabra reine, Padre. Gracias, Señor, que tu palabra santa, Señor, tú lo utilizas, Señor, en personas pecadoras, pero tú te complaces en esas cosas, Padre. Que podamos meditar en tu palabra y conocerte más, que tu palabra, Señor, es poderosa para transformar vidas que nosotros creemos que no pueden ser transformadas, pero tú lo haces. Guárdanos, Señor, y perdona nuestras faltas, en el nombre de Cristo. Amén. Los invito a que vayamos a Jonás, y Jonás 1. Todo el mundo conoce Jonás y lo conoce de una perspectiva diferente, pero yo la traigo de otra manera, porque la palabra de Dios tiene muchas maneras de ver las cosas. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hasta el 16. El título que yo le puse a este mensaje es: la palabra de Dios transforma. Y yo lo voy a detallar en 4 puntos. El primer punto le puse: desobediencia y escape de la presencia de Dios. El segundo punto es: consecuencia por desobediencia. El tercer punto: miedo y clamor. Y el último punto es: reconocimiento del Todopoderoso, aceptación y sometimiento. Entonces vayamos del 1 al 3. Veamos bien. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, que le dice Jehová: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Le dice el Señor: levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levantó, sí, se levantó Jonás. ¿Pero para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabía que aunque el hombre busque la manera de escapar a lo que ha sido llamado, el Señor muestra su soberanía y lleva a cabo su plan? Como nos recuerda su palabra en Proverbios 19:1, que muchos son los planes
en el corazón del hombre, mas el consejo, mas el designio, los propósitos de Jehová permanecen. Como cristianos, hermanos, debemos desear que nuestras decisiones y propósitos estén de acuerdo con la santa voluntad de Dios. Y es mucho mejor tener un corazón para hacer el bien, apegado a lo que Dios ha ordenado para que obedezcamos. ¿Por qué? Porque nos traerá paz a nuestras vidas y estaremos agradando a nuestro Creador. Ustedes sabían que todo aquel que vive en el temor del Señor, al final obtendremos la seguridad, la satisfacción, la verdadera felicidad y una completa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jonás sabía que no podía escapar de la presencia de Jehová, pero su desobediencia, su terquedad, no permitió entender lo que había conocido del Señor. Jonás buscó el lugar más distante para escapar del Señor y no cumplir con el llamado que Dios le asignó: llevar el evangelio de salvación a los gentiles. Dios lo estaba enviando a llevar bendición a un pueblo lleno de idolatría. Muchas veces, hermanos, nosotros actuamos como este personaje. Nos encerramos en nuestro mundo momentáneo, donde nada ni nadie nos hace regresar a la realidad en esos momentos oscuros. El salmista en Salmos 139, del 7 al 12, nos dice que nadie puede escapar ante los ojos de Jehová. ¿Qué dice el Salmo 139, del 7 al 12? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si vamos ahí mismo en Jonás 4:3, podemos ver la terquedad de Jonás llegó al límite. La terquedad. 4:3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué? Porque él prefería morir que obedecer a Dios y llevar el evangelio de salvación a un pueblo necesitado de la verdad. Sin embargo, por la misericordia de Dios, es que este mundo malvado en el cual nosotros estamos no ha sido destruido. Ahí más adelante, el mismo Jonás 4 nos dice: y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Jonás reconocía los atributos del Todopoderoso. Él sabía que Dios podía hacer todo posible sin la necesidad de él ir al llamado que Dios le ordenó. Sin embargo, él fue una persona irresponsable, desobediente al Todopoderoso. El Señor, hermano, en su paciencia, soportó la terquedad de Jonás, al igual que lo hace con nosotros diariamente. Pero su plan perfecto tiene objetivos eternos en gloria. Para nosotros, como nos dice 2 de Pedro 3:9, habla de la paciencia de Dios y el porqué de su paciencia. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro llamado. Debemos cumplir nuestro llamado, hermanos, siendo obediente, predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Para qué? Para que vengan al arrepentimiento y acepten a Jesucristo como Rey y Salvador. El segundo punto que le tengo está en el versículo 4. Consecuencia por desobediencia.
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La ira de Jehová, hermanos, por la desobediencia a su mandato, hizo una gran tempestad para que se sintiera el desagrado por dicha desobediencia. Aunque solo una persona sabía el porqué de esa tempestad, ¿no? Sin embargo, él se mantenía con una posición de desobediencia a Dios, que no le importaban las demás personas. Y conociendo quién era el autor de esa tempestad, su decisión fue irse a recostar y descansar. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, como nos dice Romanos 1:18, ¿qué pasa? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? El Evangelio. Eso era lo que estaba haciendo Jonás. Él creó esa tempestad. Muchos saben que hemos sido llamados a proclamar el Evangelio a todo el mundo. Todos sabemos que eso, ¿no? Porque todos necesitamos la salvación del Evangelio. Porque nadie, hermanos, nadie puede obtener el favor de Dios o escapar de su ira por sus propias obras. Nadie. No existe un ser humano que haya cumplido todas sus obligaciones para con Dios y con su prójimo. No existe uno. Ni ha actuado plenamente a la luz que se le proporciona a través de la palabra santa. Todos cometemos actos similares. Nos oponemos a lo que Dios demanda de nosotros. Y muchas veces queremos escapar. Al momento creemos que escaparemos tan fácilmente. Y luego se desprende una serie de problemas en nuestras vidas que nos llevan a meditar y acercarnos más a Dios y llevar a cabo su bendita voluntad. La desobediencia, hermanos, tiene consecuencias. El rey Saúl en 1 Samuel 15:23 experimentó el castigo de Dios por desobedecer. Dice 1 Samuel 15:23, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia, como iniquidad e idolatría. Que dice el Señor, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Sabía que el Señor nos castiga. Él no nos castiga si obedecemos, ¿no? Pero sí nos castiga si desobedecemos. Él nos premia cuando lo obedecemos a su llamado. Y podemos ver en Deuteronomio 28 que hay un sinnúmero de bendiciones y maldiciones. Cuando tú obedeces, bendiciones, y cuando tú desobedeces, maldiciones. Es decir, exaltación en contra de quebrantamiento y maldiciones. Tercer punto. Tenemos 4 puntos, ¿no? Ya vamos para el tercero. Miedo y clamor. El versículo 5, ¿qué dice? Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba ¿a quién? A su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Sabía que los marineros hicieron todo lo posible, ¿no? Luchando contra viento y marea por el desagrado de Dios. Aunque ellos, esos marineros, estaban acostumbrados a las tormentas, sin embargo, esta tormenta los puso en temor y vieron la diferencia a los que ellos solían lidiar en esos tiempos. Al clamar, pudieron entender que es en vano pensar que podrían salvarse por ellos mismos. Y todos nosotros clamamos a Dios porque reconocemos que no podemos, hermanos, sin Él. Nuestra destrucción por nuestros pecados solo merecen el poder del Salvador. Incluso, hermanos, nuestra conciencia natural debe reconocer de que somos culpables de la sangre inocente del Cordero y debemos clamar por salvación al Señor. Y hacer lo correcto, hermanos, siempre debe ser el camino de los santos. Y lo correcto es obedecer al Creador de todas las cosas. Nuestro llamado es proclamar el Evangelio de salvación, que es a través de Jesús, el Cristo. Al desobedecer, Dios envió un acosador detrás de Jonás. Le envió una gran tempestad. Y eso es lo que el pecado trae cuando nos alejamos del Todopoderoso.
nos trae tormentas, problemas, tempestades al alma, en nuestras familias, en las iglesias, en nuestros trabajos. Es algo que nos roba la paz. El versículo 5, podemos ver el miedo de estos marineros, ¿no? ¿Verdad? Pero también podemos ver la tranquilidad de Jonás. Los marineros, dice, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar todo lo que tenían. Pero la tranquilidad de Jonás se fue a acostar y dormía profundamente. Ahora bien, este relato nos apunta al evento que pasó con Jesucristo en Lucas 8, 22, 24. Vamos a ver las similitudes. Cuando los apóstoles se asustaron en la barca con las olas y vientos furiosos. Dice Lucas 8, 22, 24. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y una violenta tempestad descendió sobre el lago. Y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma. Estos pasajes tan similares nos apuntan al Salvador Jesucristo. ¿Cómo así? La tranquilidad de Jesucristo como Dios eterno en esa barca, y miren bien, y la tranquilidad de Jonás confiando y reconociendo el poder y sabiduría de Dios eterno. Esa paz que Jesucristo tuvo con los apóstoles la tuvo Jonás porque él sabía quién era Dios. Pero esos marineros y los apóstoles en sus angustias clamaron al único que los podía librar de esa situación, como nos dice el Salmo 107, 28. Entonces en sus angustias clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Al lanzar a Jonás al mar también nos apunta a Cristo, porque solo de esa manera se calma la ira del Padre. Nos muestra también que los marineros decidieron que perezca un hombre a que todos murieran. En Juan 11:50 nos dice: ni tenéis en cuenta que es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Lamentablemente Jonás no estaba preocupado por las cantidades de personas que iban a morir. Pero Cristo, hermanos, tuvo compasión de las almas. Por su muerte, Él lleva salvación a muchos. Hermanos, ese miedo en nosotros debe llevarnos a clamar al único que tiene el poder para librarnos y salvarnos del castigo eterno. Cuarto punto: reconocimiento del Todopoderoso, aceptación y rendimiento a Él. Es decir, una pronta conversión a Jehová. Desde el versículo 6 hasta el 16 nos dice lo siguiente: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mal se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mal se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mal se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Jonás conocía la soberanía del Todopoderoso, y él no ocultó la grandeza del Señor, porque eso lo declaró. Los marineros le preguntaron su procedencia, y él les dijo su proceder, que él teme a Jehová, le dijo él mismo. Y él le mencionó quién es Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, ¿no? Jonás, él se condenó al hablarle con tristeza o vergüenza. Le explicó de la grandeza del Dios justo. Jonás ve que ese castigo de su pecado, y él lo acepta y él justifica a Dios. Y lamentablemente, hermanos, no deberíamos actuar de esta manera. Si somos de Dios y le servimos a Dios, pues nuestro caminar debe reflejar a quién servimos. Porque nuestras acciones reflejan o deberían reflejar la luz de Cristo, donde todo aquel que vea esa luz pueda venir a ella en vez de alejarse. Seamos hacedores de la palabra, siervos fieles que representan la gloria de Cristo en nuestro diario vivir. Al Jonás decirle a quién le servía, él le describió exactamente la descripción del único y verdadero Dios que hizo los cielos, el mar y la tierra. Lo describió, hermanos, de esa manera porque ellos tenían y consideraban a Baal como un Dios del cielo, y ellos ofrecían culto a Baal. Jonás, podemos ver, no pudo ocultar la grandeza del Todopoderoso. No pudo contenerse y tuvo que hablar. Y nos recuerda el lamento de Jeremías en Jeremías 20, del 7 al 9. Porque no, ese fuego ardiente que todos tenemos, no podemos callar de la grandeza del Señor, aunque Él pudo escapar, supuestamente. Dice Jeremías 20, 7 al 9, me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ustedes saben, hemos estado hablando muchas veces que el cristiano, cuando está en una reunión, al final de cuentas la palabra del Señor tiene que salir. Ese fuego ardiente no lo podemos callar. Cuando nos vemos, hermanos, a nosotros mismos en el camino de Dios y nos damos cuenta, hermanos, de que nuestro pecado y los problemas se levantan, nada puede solucionar esos problemas, al menos que reconozcamos nuestro pecado, nos arrepintamos y nos alejemos de él. Solo de esa manera se convertirá en calma. Ellos formularon, esos marineros, la pregunta, ¿el por qué has hecho esto? Le dice. Dice, los marineros, si temes a Dios que hizo el mar y la tierra, Jonás, ¿por qué fuiste tan tonto al pensar que podría escapar de su presencia? Eso es lo que le dicen los marineros, un tonto. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. ¿Cómo crees, hermano? ¿Cómo crees que aquellos que no han venido a los pies del Señor podrían aceptar una enseñanza de alguien que profesa la fe, pero no la vive? Cuando el Señor nos dice que tendrá misericordia de que Él quiera, que no es el que más corre, sino de Dios, y nos da a entender que nuestra salvación es por pura gracia y misericordia. Habrán familias que quisieran ver a sus seres queridos sirviendo al Señor, adorando y alabando su nombre. Sin embargo, los planes de Dios son otros y el tiempo de Dios es perfecto. Quizá pasan cosas por nuestras mentes, el por qué quizás nuestros seres queridos no han sido tocados por Dios. Y pueden surgir un sinnúmero de pensamientos, pero siempre Deuteronomio 29 nos dice que las cosas reveladas nos pertenecen y las ocultas le pertenecen al Señor.
aunque tengamos, hermanos, actitudes contrarias a Dios, el Señor, cuando llama a ser obedecido, no importa la circunstancia, porque el llamado de Dios es irresistible. Estos personajes, en medio del peligro, pudieron sentir que el único Dios es el que tiene el poder para hacer de su creación como a Él le parezca y a Él le plazca. Estos marineros fueron tocados por el Señor. Y el Señor les abrió el entendimiento para que reconozcan que no hay otro Dios en los cielos ni en la tierra, que solo Jehová es verdadero y tiene todo el poder para hacer de sus criaturas como Él quiera. A estos marineros les tocó reconocer y aprender de la grandeza de Dios, como nos dice el salmista en el Salmos 26:9. En la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Esos marineros aprenden la justicia del Señor. Estos marineros, por más que rogaban a sus dioses para que los ayudaran, y trataron de ayudarse a sí mismos lanzando todas esas cosas al mar, sin embargo, les llegó el momento de reconocer la grandeza del único Dios verdadero, lo cual los lleva a temer y a hacer juramentos y ofrecer sacrificios a Jehová. La palabra de Dios transforma, que es el título que le puse de este mensaje. Nos deja ver que estos marineros buscaban con desesperación no morir y estaban dispuestos a desprenderse de todo y reconocieron al Dios Todopoderoso. Mientras que ellos observaban la calma y paciencia de Jonás ahí, Dios utilizó esa actitud de Jonás para que ellos reconocieran que todo aquel que tiene a Dios en su vida puede descansar en todo tiempo. ¿Sabías, hermano, que el pecado es deslumbrante, es alucinante? Y debemos tener cuidado, hermano. No sea que nuestros corazones en algún momento se endurezcan por el engaño de la misma. Es de suma importancia, hermanos, que estemos alerta y no durmiendo en nuestros pecados. Si tenemos la palabra de Dios y nuestra conciencia reconoce esas verdades, pues levantémonos y clamemos al Señor para no caer en la miseria eterna. Hemos sido llamados a estar despiertos y a hacer el llamado a otros para que despierten y se levanten y clamen a Dios, el cual es misericordioso y nos librará de cualquier mal. Los marineros al final llegaron a la conclusión que la tormenta era un mensajero de la justicia divina, que fue enviada a alguien en esa nave, que es Jonás. Sin embargo, vieron la necesidad de orar para que el Dios de ellos los librara, al tirar la suerte, la cual cayó sobre Jonás, y reconocieron que solo Jehová tiene el poder para librarlos de esa tormenta. Al final, hermano, la palabra de Dios transforma. Su palabra permanece y penetra hasta el alma. Una muestra de eso lo podemos ver en la palabra en Daniel 4, del 34 al 37. Todos sabemos de Nabucodonosor. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey de los cielos, porque sus obras son todas verdades y justos son sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. El Señor, hermanos, tiene muchas maneras de sacar a la luz los pecados y los pecadores ocultos.
Y solo Él pone en claro a través de la locura de la predicación cualquier cosa que creas que está escondida ante los seres vivientes. En la Biblia, hermanos, podemos encontrar muchos casos de conversión instantánea, como estos marineros. Podemos ver el ciego, la mujer del flujo, el paralítico, el del espíritu inmundo, el leproso, entre otros. Estos personajes fueron llevados a reconocer al único Dios vivo y fueron abiertos sus ojos por medio de tribulaciones. Dios es misericordioso, hermanos, y Él no va a afligir para siempre, no. Sin embargo, Él contenderá hasta que nos sometamos y dejemos nuestros pecados. Los marineros remaron contra viento y marea, un viento que se levantó por el desagrado de Dios. Es evidencia, hermanos, que nunca podremos por nosotros mismos salvarnos. Ellos tuvieron que ser rescatados por Dios. Todos los santos hemos sido salvados de la muerte por el Señor y Salvador Jesucristo. Cuando somos guiados, hermanos, por la providencia de Dios, Dios hace como le place y debemos estar satisfechos, aunque muchas veces puede ser posible que haya cosas que no nos gusten. Lanzar a Jonás al mar puso fin a la tormenta. Y de esa manera esos personajes comprendieron que Dios es todopoderoso. Aquí podemos ver a Jonás como un tipo de Cristo. Al lanzarlo al mar se calmó la ira de Dios. Al Cristo morir en la cruz se calmó la ira de Dios. Puede ser que estos marineros paganos, puede ser, se levantarán en juicio contra muchos que se llaman cristianos. El Señor ordena a todas sus criaturas a servirle. Él hace que le sirvamos a su pueblo según su plan perfecto. Aquí podemos ver la salvación del Señor y admiramos su poder. Y salvó a Jonás para que no se ahogara. Podemos ver su piedad para personas desagradecidas y desobedientes. Dios, en su infinita misericordia y propósito, permitió la vida de Jonás para nuestra enseñanza hoy en día. Este relato habla algo de que para los seres humanos es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Jonás duró 3 días dentro de un pez en el agua y Dios los preservó. Y Jonás se hizo un tipo de Cristo al ser levantado en 3 días, como nuestro bendito Señor Jesucristo nos declaró en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Todos sabemos lo que es integridad, ¿no? Lealtad. Dice C.S. Lewis: la integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Y fue lo que Jonás no consideró al huir. Sin embargo, su falta de integridad, Dios la utilizó para que otros reconozcan la grandeza del Todopoderoso. Ellos, los marineros, pudieron ver que Jonás no estaba siendo íntegro. Pudieron percibir su falta de gozo y ellos lo reprendieron y le dijeron que clamara a su Dios. Y agregaron que quizás Dios tendría compasión de ellos y no morirían. Al Jonás confesarle quién era y a quién servía, ellos tuvieron miedo y decidieron lanzar a Jonás. Si vemos Jonás del 12 al 14, podemos ver que estos marineros tenían compasión, porque Jonás les dijo cuál era la solución para calmar la tempestad. Sin embargo, ellos trabajaron antes de tirar a Jonás para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar estaba embravecido. Sin embargo, ya Jonás le había declarado a quién servía. Como huevo digo, ellos reconocieron la grandeza del Todopoderoso y le rogaron a Dios que ellos no murieran. ¿Por qué? Por lanzar a Jonás al mar. Jonás se lo declaró, pero ellos le pidieron al Señor que no murieran porque iban a lanzar a Jonás al mar. Y lo que le quiero afirmar, hermanos, es que Dios utilizó todos estos problemas para que ellos se olvidaran de sus dioses, que no oyen, no ven y no tienen poder para librarlos del mal.
Entonces ellos clamaron a Jehová para no morir. Al final ellos temieron a Jehová con gran temor. Ofrecieron sacrificio y hicieron promesa. Veamos el versículo 16 que dice. ¿Qué hicieron esos marineros? Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. El temor de estas personas sirvió para cumplir el propósito de Dios, que es reconocer que hay un único y verdadero Dios que hizo los cielos, el mar y la tierra, y que toda rodilla se debe doblar ante el Todopoderoso. Seamos obedientes, hermanos. Cuidemos nuestro caminar y no seamos un Jonás, como nos dice Hebreos 4:11. Procuremos, hermanos, entrar en el reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo que hizo Jonás, desobedecer. Muchos hermanos no quieren venir a la gracia, ni servir a la gracia. Dice Thomas Watson, que es increíble, que Cristo fue más voluntariamente a la cruz que nosotros al trono de la gracia. Nosotros muchas veces somos un Jonás. No queremos llevar la gracia de Dios a otros. Sin embargo, Jesucristo padeció por nosotros siendo sin culpa. Nosotros perdemos el tiempo con cosas perecederas y no trabajamos con actitudes gozosas por estar pendientes, hermanos, de las cosas de este mundo caído. Muchas veces no nos importa las almas sedientas del Evangelio, de la verdad de Jesucristo. Le damos más importancia a otras cosas en vez de cumplir con el llamado al cual hemos sido llamados. En Jonás 4:11 podemos reflejarnos con este tipo de actitud en muchas situaciones como Jonás. 4:10-11 dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 100,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Muchas veces no tenemos compasión, hermanos, con nuestros cercanos, nuestros hermanos, y le damos una mejor actitud a cosas que no valen la pena. Un alma, hermanos, un alma es de más valor que el mundo entero. Hemos estado hablando aquí, esto está lleno, porque un alma vale más que el mundo entero. Pues seguramente una sola alma es mucho más de valor que todas esas calabeceras. Por ende, debemos preocuparnos por preciosas almas que andan sin rumbo hoy en día, sin nadie que les instruya, y quitar la mira en las riquezas y placeres de este mundo. Que las fuerzas, hermanos, y los gustos que Dios nos provee sea para trabajar para su reino, mirando más allá a la Canaán celestial. Todo lo que el mundo nos puede ofrecer, hermanos, todo, nunca será mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Dice un autor que él no tiene miedo al fracaso. Él dice, tengo miedo de tener éxito en cosas que no importan. Como siempre le hago las preguntas. ¿Te has preguntado por la paciencia de Dios para siervos perversos y desobedientes? La paciencia de Dios. Analicemos nuestro corazón y nuestra forma de vivir, sin olvidar nuestra propia terquedad e ingratitud muchas veces. Y al analizarnos, veamos la paciencia de Dios para nosotros. El propósito de Dios, hermano, es que muchos corazones conozcan la verdad, vengan al arrepentimiento. Pero si su pueblo, nosotros, los llamados, tienen una actitud de desobediencia y no cumplen con su tarea, pero el Señor, de cualquier manera, se encargará de que todos sus planes se cumplan, porque Dios es piadoso y no desea que nadie se pierda. La misericordia del Señor y el propósito de Jehová empezó con estos marineros.
Ellos temieron a Jehová, ofrecieron sacrificio e hicieron votos. La palabra de Dios triunfa, hermanos. Dice D.L. Moody: Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. 40 años aprendiendo que no era nadie. Y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. No seamos, hermanos, religiosos y no nos engañemos. Tengamos un encuentro y relación personal con Cristo. ¿Por qué? Porque la religión la podemos vivir, hermanos, sin cambiar la manera como vivimos diariamente. Pero una relación personal con Jesucristo transforma positivamente todo nuestro ser y caminar. La palabra de Dios transforma, hermanos. El Señor tiene su forma para hacer llegar su palabra. Pero no seamos un Jonás. Cumplamos con la gran comisión: llevar el evangelio a todas partes. Jesucristo, en su soberanía, le respondió a los fariseos sobre sus discípulos en Lucas 19, 39 y 40, cuando le dijeron que reprenda a sus discípulos. ¿Qué le dijo él? Si ellos callaran, las piedras clamarían. Por eso es que Mateo 24, 35, que dice que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Isaías 55, del 10 a 11, nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíe. La palabra de Dios, hermanos, la palabra sagrada, produce un cambio espiritual en la mente de los seres humanos que ni la lluvia ni la nieve puede hacer en la tierra. La palabra no regresará al Señor sin producir efectos importantes. La palabra de Dios transforma. Que el Señor nos guarde. Oremos. Padre amado, Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Dice que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, Padre. Que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. No vengamos, Señor, a calmar conciencia y llenar bancos, Padre, sino a ser siervos útiles predicando tu palabra, Padre. Y me pregunto, ¿qué he hecho para ti, Padre? ¿Me ha pegado más al mundo o estoy predicando tu palabra a personas fuera, Padre? Perdónanos, Padre, porque sabemos que no llevamos a cabalidad, Señor, la gran comisión, Padre. Guárdanos, Señor, y pon ese espíritu, Señor, gozoso en nosotros, y que seamos siervos útiles para tu reino, Padre. Tú has preparado morada, Señor, para todo aquel que se arrepiente y ha aceptado a Cristo como Rey y Salvador. Gracias por tus promesas eternas, Padre. En el nombre de Cristo. Amén.